que venga aquí María Teresa Fernández de la Vega, diputada por Valencia, que esto que hay aquí es un desastre medioambiental y que los valencianos no se tienen que sentir orgullosos de esto y que por esto lo quitan. Que venga la vicepresidenta del Gobierno a decir que esto está fatal y que lo quiere quitar. Que se lo venga a decir un domingo de cualquier un domingo del año, cuando esto está lleno, a decirle que no se sientan los valencianos orgullosos de que esto esté lleno de gente. Que venga y se lo diga y que la conclusión sea que por eso el Partido Socialista lo quita. Que las terrazas de los restaurantes de las playas de la provincia de Valencia deben quedarse como están. Primero, porque quitarlas significaría poner en riesgo miles de puestos de trabajo y, en segundo lugar, porque le produciría un daño al turismo de la provincia de Valencia irreparable. Y dos, nos oponemos a que se hagan prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia. Todos los diputados del Partido Popular de todas las provincias españolas pensamos que si hay petróleo ahí enfrente, ahí debe quedarse. No hace falta ni saberlo, porque preferimos playa, bosque del Saler y Albufera que petróleo. Queremos no sentir vergüenza de que María Teresa Fernández de la Vega sea diputada por Valencia. Y por eso desde aquí le exigimos que, como vicepresidenta del Gobierno, pare la destrucción de puestos de trabajo que se va a llevar a cabo en la provincia que le ha dado sus votos para que pueda ser diputada en el Congreso en Madrid. Que, como vicepresidenta del Gobierno, impida el daño al sector turístico que se va a producir en la provincia que le ha dado sus votos para que sea representante en el Congreso de los Diputados en Madrid. Que, como vicepresidenta del Gobierno, impida que Valencia sea el tubo de ensayo de costas para acabar con los restaurantes de playa y esté cerca de los intereses de quienes le han dado sus votos para que sea representante en Madrid. Le pedimos dos cosas a María Teresa Fernández de la Vega que ella puede cumplir. Primero, que negocie con la Asociación de Hostelería, que negocie con los empresarios, que abra un periodo de negociación. Y segundo, que mientras negocie, no sancione. Que mientras dure la negociación, abra una moratoria en la que no se sancione a los restaurantes por seguir abiertos. Lo pagamos nosotros y nos limpiamos. Diarios. Claro.